Bien, mis queridos hermanos, ahí estamos. Recuerde, por favor, que el material comienza con tres aseveraciones, ¿verdad? Comienza con tres aseveraciones en las que se las vamos a poner en su pantalla y usted va a ir poniendo falso o verdadero. El tema de ahora es Nueva Vida en Cristo. Nueva Vida en Cristo, volumen 2, el tema, el paso número 6 y el tema es la armadura del cristiano. Bienvenida, mi querida esposa. Amén, gracias, que el Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros nuestro discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 2. Gloria al Señor. Así es que vamos a comenzar, por favor, y vamos a poner las tres aseveraciones. Recuerde que tiene que poner usted, ya sea que usted nos lo mande acá o en su material, pues usted lo va a poner, si usted cree que la aseveración que vamos a ponerle es verdadera, nos pone la V de la victoria o V la vidental, la V pequeña, como usted la quiera llamar. También, y si considera que no es verdadero, que es falso, pues es una F, de tal manera que usted puede mandar de un solo V, F, o como usted quiera, ¿verdad? Como usted considere las tres respuestas. Así es que vamos a comenzar con ellas y dicen así. Primera aseveración, la Biblia es una parte importante de mi armadura. ¿Considera usted que la Biblia es una parte importante de su armadura? Fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido. Amén, amén. Mucho tiene que ver la definición de fe. Vamos a ver, sigamos. 3. Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. Esas son las tres aseveraciones que tenemos para este día y que al final del desarrollo de este discipulado las vamos a contestar con una B de verdadero o con una F de falso. Claro, así es que vamos a comenzar entonces. Ahí pónganos sus respuestas. Recuerde que al final le vamos a dar nuestras respuestas. Esperemos que podamos coincidir. Vamos a comenzar. El cristiano, recuerde que el sábado pasado vimos la guerra espiritual en la que realmente nos encontramos, ¿verdad? Entonces, pero el cristiano no está sin defensas en la lucha espiritual. Tiene muchos recursos, uno de los cuales es la armadura mencionada en Efesios capítulo 6, versículos del 11 en adelante. Vamos a leerle del 10 en adelante y dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En su pantalla van a ir apareciendo los utensilios de la armadura. Dice el versículo 10, comienzo desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Pues ahí están en su pantalla parte de las herramientas que forman parte de la armadura del cristiano. No estamos indefensos. Recuerde que es una lucha eminentemente espiritual, ¿verdad? Es una lucha eminentemente espiritual. Así es que ponga atención, porque no es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu del Señor. Vamos a comenzar en el número 1. ¿Para qué? Oiga bien, la primera pregunta es: ¿para qué sirve la armadura? La armadura de Dios, la armadura del cristiano, según Efesios 11 al 17 que nosotros acabamos de leer. ¿Para qué? Es versículo 11 y versículo 13. Lo ponemos en su pantalla. ¿Para qué sirve la armadura? Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme con las acechanzas del diablo. Por tanto, el versículo 13,
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Denos su respuesta, por favor. ¿Para qué cree usted que sirve? Según esos dos versículos, el versículo 11 y el versículo 13 de la carta a los Efesios. Mándenos su respuesta, por favor, para poder seguir avanzando, para poder estar firme. Nos dice la hermana Rosy, para poder estar firme, tenemos ahí, dice además, oiga esto, para poder estar firme, pero también dice algo antes, son dos cosas. Para poder estar firme es correcto, pero hay algo más. Para poder, vamos a ver. Para poder contra todas las acechanzas del diablo, amén. Pero vamos ya casi. Fíjese, se les vuelvo a leer, dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura. Por favor, ayúdanos con la lectura. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Resistir en el día malo, correcto. Nuestra respuesta son dos cosas. Primero, resistir y al final estar firme. Habiendo acabado todo, amén. Estar ya tenemos firme. Correcto. Ya está la respuesta en pantalla. Vamos a seguir. La siguiente es... Ceñidos con la verdad. Con la verdad. Vamos a leer el versículo, ya lo leíste, es el 14. Dice, correcto. Pero lo vamos a leer de nuevo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estudiamos en la lección anterior que Satanás ataca por medio de la mentira, distorsionando la verdad lo suficiente para atraparnos. Vamos a la pregunta número 2. Correcto, pero antes de todo quiero recordarles, porque recuerde que este es, digamos, la segunda parte de la lección anterior, que es guerra espiritual. Dice el mismo texto que no tenemos lucha contra sangre y carne. No es con su vecino, no es con su jefe, no es con su hijo, mucho menos con su esposa y mucho menos con su suegra, por supuesto, sino que es con Satanás y todos sus secuaces. Y a él no lo vamos a vencer con la carne. Por eso es que Dios nos ha dejado, no nos ha dejado indefensos en esta guerra espiritual, sino que nos ha dejado suficientemente armados. Pero el problema es que los hijos de Dios estamos olvidando las armas, ¿verdad? Y estas armas, estas herramientas, esta armadura, recuerde, como leímos anteriormente, es para resistir y estar firme. ¿Que viene el día malo? Yo quisiera decirle que no, pero siempre viene. Satanás siempre ataca a los hijos de Dios. Siempre ataca a los hijos de Dios. De una manera o de otra. Recuerde cuando el Señor dijo que comparó la construcción de un hombre sabio con un hombre que no era sabio, que un hombre que obedecía la palabra y otro que no lo obedecía. Era que uno construía sobre la arena y el otro sobre la piedra, sobre cimiento estable. Entonces, pero la tempestad vino a los dos. Entonces, en algún momento llega tempestad a nuestra vida y no es a fuerza, sino que es a través de esta armadura. Así es que vamos a seguir. La pregunta número 2 es, ¿qué es lo que da libertad al creyente según Juan 8:32? Amén. Y nos dice así. Juan 8:32 dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que da libertad al creyente? ¿Qué es lo que da libertad al creyente? Vamos a ver, ayúdenos con esa respuesta. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aparentemente es una respuesta sencilla, pero es básico que usted lo comprenda. No es su amistad en el mundo, no es su trabajo, no es su capacidad intelectual,
¿verdad? Sino que por el contrario es algo que nosotros a veces no podemos apreciar bien hasta que nos encontramos en medio de la dificultad y decimos tomarla. ¿Qué es lo que nos da libertad? Vamos a ver. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, veo que ya se tarda. Ahí está, ya la verdad. Respuesta. Correcto, ya tenemos ahí, la hermana Rosy nos contesta la verdad. Definitivamente que así es. La verdad es lo que nos hace libres. Amén. Vamos a seguir. Y vamos al número 3. Y según Juan 17:17, ¿dónde encontramos la verdad? Juan 17:17 nos dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Recuerde, anterior dijo, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Y entonces aquí Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces la pregunta es, ¿dónde encontramos esa verdad? Esa verdad que nos hará libres. ¿Dónde la encontramos? Vamos a ver, ayúdenos. Correcto, esa es la verdad, pero ¿dónde encontramos esa verdad? En la palabra, amén, amén. Ahí tenemos, en la palabra de Dios encontramos esa verdad. Amén, ya la tenemos en pantalla. Claro, vamos a poner la respuesta en la palabra de Dios, así es. Sigamos entonces, por favor. Para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si conoce bien el verdadero, fácilmente conocerá el falso. Amén. O sea, lo que ahí está enseñando es que para poder conocer lo falso, primero que no tenemos que estudiar toda la falsedad, sino que tenemos que estudiar el veraz, el verdadero, el real. Así es. ¿Verdad? Ahora sigamos entonces. Número 4. Para estar ceñido con la verdad, entonces es indispensable para el creyente tener un buen conocimiento de la Biblia. ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? Amén. La hermana Kelly nos da la respuesta también anterior en la palabra de Dios. Amén. Ahí encontramos la verdad. Entonces, como ahí encontramos la verdad, ¿cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? ¿Cómo piensa usted que usted puede aumentar esos conocimientos? ¿Cómo podríamos hacer? Desgraciadamente no se venden. Ok, 10 segundos, dice la hermana Rosy, que tengo que esperar 10 segundos. Ok, vaya. Pero fíjese, yo quiero meditarles algo. Yo quisiera que nos dijera, mire, aquí tenemos unas cápsulas del Evangelio según San Mateo, tenemos otras, un jarabe de Apocalipsis, pero no es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a adquirir ese conocimiento de la palabra del Señor? Ayúdenos con su respuesta, por favor, porque queremos que usted pueda, amado hermano, pueda hacerle frente y poder utilizar, óigame, que usted pueda utilizar la armadura que está a disposición nuestra. Y algunas veces nosotros andamos, por querer conocer la verdad, andamos estudiando algunas veces diferentes sectas y no conocemos la nuestra. Entonces primero tenemos, como estábamos ejemplificando con el billete, conocer en lo que nosotros creemos, tener nuestras bases bien cimentadas, tener nuestros rudimentos de la fe guardados en nuestro corazón, en nuestra mente, y practicarlo para que cuando llegue lo falso nosotros podamos discernir y el Espíritu Santo nos ayude Amén. a saber lo que no es verdadero. Amén. La hermana Kelly nos da parte de la respuesta, nos dice leyendo la Biblia. Claro que sí, Amén. claro que sí, que esa es parte. Pero fíjese que hace algún tiempo, hace años, cuando estábamos allá en El Salvador, en medio de la guerra de El Salvador, que hubo en El Salvador, pues hubo un ataque en el lugar donde nosotros vivíamos. Y resulta que atacaron y muchas balas cayeron en la casa de mis padres. Y de repente yo entré en pánico y mi hermana, yo todavía no era cristiano a pesar de que mi familia sí lo era. Mi hermana solo se puso de rodillas y comenzó a recitar el Salmo 91.
Mire, yo en medio de todo el caos, comencé a escuchar y comencé a poner atención a las palabras de mi hermana. Y me puse de rodillas con ella y eso me dio una gran paz. Entonces, mis queridos hermanos, no basta solo leer la Biblia. También usted lee el periódico. Nuestra respuesta es la siguiente. Ponga atención. Leyendo, como dice mi hermana Kelly, estudiando y memorizando trozos de la palabra del Señor. Versículos que son claves, versículos que nos van a ayudar. Es importante que nosotros podamos aprenderlas y tomar tiempo para que esa palabra venga a nosotros. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, en esa lectura, en ese estudio y en ese memorizar partes de la palabra del Señor, nosotros queremos leerle lo siguiente. Y si usted tiene el material ahí lo puede ver. Si no, contéstese, por favor, contéstese usted solo. ¿Qué tanto usted está invirtiendo en ese aprendizaje? Marque los cuadros que mejor describan su situación. Si no tiene usted el material, no se preocupe. ¿Cada cuánto estudia usted la Biblia en su devocional? Las respuestas son diariamente, de vez en cuando, casi nunca. ¿Cuál es su respuesta? No nos la ponga acá, por favor. No nos ponga acá esa respuesta, pero ¿cada cuánto estudia usted la Biblia en su devocional? ¿Todos los días, de vez en cuando o casi nunca? Sigamos. ¿Memoriza usted versículos bíblicos? La respuesta podría ser regularmente, de vez en cuando, casi nunca. Sigamos. ¿Memoriza usted versículos bíblicos? Esa es se la vuelvo a leer por si no tiene el material para que usted se conteste a sí mismo. La siguiente es, ¿cada cuánto oye la predicación de la palabra en la iglesia? ¿Regularmente, de vez en cuando o casi nunca? Ahora, en relación a las respuestas que usted tiene en su mente o que usted ponga en su material, acuérdese que no se engañe, ¿verdad? No se engañe, no ponga, no, yo diariamente, y no lee la Biblia si no se acuerda ni dónde la dejó antes de la pandemia, pues entonces mejor escuchemos porque es importante. Califique en la escala del 1 al 10 su habilidad de reconocer las mentiras y engaños del diablo. O sea, en la medida que usted conoce la verdad, usted va a saber qué es mentira. No se conoce la mentira conociendo las mentiras. Se conoce la mentira conociendo la verdad. Y usted va a conocer las acechanzas, las maquinaciones de Satanás conociendo la verdad. La Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando usted conoce la verdad, no se va a dejar engañar, ¿verdad? Por todas las ofertas del mundo. Sigamos. Vamos a nuestro punto número 5, que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es útil para defendernos y atacar. Según Hebreos 4:12, se lo voy a leer para que luego complementemos la pregunta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice la Biblia que es... Dice, en el numeral 5 dice, la espada del Espíritu es útil para defendernos, ¿verdad? Y para atacar. Y para atacar. La Biblia dice que son dos respuestas. Son dos respuestas según el versículo 12 de Hebreos 4. Viva y eficaz tenemos una respuesta. Vamos a ver, no se me quede, mi hermano, no se me quede. Si usted tiene alguna respuesta, póngala, por favor. Ya la pusieron. No, usted no sabe si esa es verdad y es importante que usted participe de esto.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ver, ¿tenemos otra respuesta? Vamos a poner nuestra respuesta. La palabra de Dios, número 1, es viva, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que viva y eficaz la respuesta. Pero cuando dice viva, es lo contrario a muerto, es decir, que produce cambio. ¿Y qué tanto hace los cambios? Dice, y es eficaz, ¿verdad? Es decir, que logra su cometido y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, amados hermanos, aparta todo de cuando usted lee la palabra, lo primero que hace la palabra es ir dentro de usted y le muestra a usted qué está bien y qué está mal, porque para entrar en batalla es importante saber que también nosotros estamos. Vamos a seguir. Y ya tenemos la respuesta. Sí, ¿verdad? En pantalla. Sí, correcto. Bueno, vamos a la número 6. La verdad nos protege. No, dice, cuando llevamos el evangelio, invadimos el territorio de Satanás. Prediquemos la Biblia, no nuestras opiniones personales. La palabra es la que convence a la gente y libera al hombre del pecado. Así es que, mis queridos hermanos, es importante que nosotros podamos leer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. Es luz para nuestra vida y tenemos no solo que aprenderla, sino que trasladarla a otras personas. Vamos al número 6. La verdad nos protege, pero es importante no solo, según Hebreos, Santiago 1:22 nos dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oiga esto, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, el número 6 dice, la verdad nos protege, pero es importante, no solo, según el versículo 1:22, no solo, muchos solo llegan a la iglesia. Son ¿verdad? Dos respuestas. Correcto. Muchos solo llegan a la iglesia. Otros, pues, como dice allí, escuchan muchos sermones, personas que pasan escuchando sermones, pero se aprenden los dichos de los pastores y no la palabra de Dios. Entonces, es importante que no solo seamos póngame su respuesta, por favor, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Voy a tener que contar los 10 segundos, mis queridos hermanos, porque los veo un poquito lentos. Vamos a ver, pero es importante no solo, hablando de la palabra, correcto, ser oidores. Vamos a poner la respuesta, no solo ser oidores de la palabra, sino, ayúdeme con su respuesta, porque eso es importante, ayúdeme con su respuesta. No solo ser oidores de la palabra, sino... Sí, yo casi las digo, las dos. Sí. Por eso tuve que hacer un stop. No solo ser oidores, sino... Ayúdeme, por favor. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted si usted dice que es una persona obediente a la palabra del Señor, usted escucha... Dice, engañadores a nosotros mismos. Más o menos, pero se los voy a leer. Mire, oiga esto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, la pregunta está exactamente en el orden contrario de lo que aparece ahí. Porque dice, lo primero dice, pero es importante que no solo ser oidores, ¿verdad? Sino ser... Vamos a poner nuestra respuesta. De acción, la siguiente correcto, respuesta. Hacedores. Hacedores, porque primero dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces se le preguntaba al revés para que usted pusiese atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que no tiene que ser? Solamente oidor. ¿Y qué es lo que sí tiene que ser? Hacedor de la palabra del Señor. Vamos a continuar.
Vamos a la número 6 que nos habla de la coraza de justicia. La número 7, correcto. 7, perdón, sobre la coraza de justicia. Según Romanos 3:24, que nos dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. El 24 íbamos a leer solamente para que no se me pierdan. Vamos a leer el 24. 24. Romanos 3:24, correcto, pastor. Sí, correcto. Sí, por favor, léelo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver 25. entonces. Entonces dice, según Romanos 3:24, hemos sido, correcto, la hermana Daisy y la hermana Kelly nos dan las respuestas a la pregunta anterior. Tenemos que ser hacedores de la palabra, correcto. Amén. Ahora la pregunta es, según Romanos 3:24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, según este versículo, nosotros hemos sido, correcto. Tenemos una respuesta ya. Tenemos dos respuestas ya, correcto. Hemos sido justificados. Esa es nuestra respuesta. Y lo precioso es que hemos sido justificados con gratuidad, es decir, con una manera gratuita. Gratuita, dice, por la gracia de Dios. Amén. La justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos. No es porque merezcamos ser llamados justos, sino porque el creer en Cristo, la justicia de Él canceló el decreto que nos condenaba. Correcto, mire, Él eso pagó por todos nuestros pecados. Amén. Eso es lo que hemos estado viendo en la carta a los romanos, ¿verdad? Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. No porque usted se porte bien, no porque usted lo merezca, por bonito o porque no es bonito, sino que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Amén. Su gracia, a través de Jesucristo, nos alcanzó y nos justificó ante los ojos del Señor. Sigamos. Y aquí nos aclara lo que veíamos el tema de ayer de una vida sobria. ¿Cómo? Porque todo dice, es difícil tener una vida sobria en Cristo, pero con la ayuda de Dios sí es posible, Amén. Porque no es con nuestra fuerza. Amén, correcto. Ahora sigamos número 8. Número 8. Y para eso vamos a leer Romanos 5:1, porque tenemos una pregunta allí que es, dice Romanos 5:1 que hay una consecuencia, dice, oiga, porque hemos sido, dijimos ya, justificados. Entonces al leer Romanos 5:1 nos dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la consecuencia de nuestra justificación es que tenemos que para con Dios. La consecuencia de nuestra justificación, según el versículo Romanos 5:1. Yo sé que me va a decir, tenemos amor para con Dios. Amén, sí, está bien, ¿verdad? Tenemos lo que usted quiera, pero el texto nos dice que tenemos resultado de la justificación. Tenemos que, ayúdeme por favor. Porque al llamarnos justos, ¿tenemos fe? No. Tenemos fe porque sin fe no hubiéramos podido ser justificados, pero nosotros somos justificados y tal como lo dice el hermano Delcy y lo dice el hermano Saúl, tenemos paz para con Dios. Correcto. ¿Y por qué? ¿Cómo es que tenemos paz? Pues antes de ser justificados, antes de creer en Dios, nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó la ofensa que nosotros le habíamos hecho a Dios y ya con Dios estamos todos en paz, ¿verdad? Y podemos acercarnos a Él. Dice la Biblia que podemos entrar al trono de la gracia con confianza para alcanzar el oportuno socorro, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Correcto. Ya tenemos respuesta. Tenemos respuesta, claro que sí. Tenemos
paz. Esa ¿verdad? es la respuesta Amén. correcta. Amén. Ahora sigamos con el número 9. La justificación nos da libertad para no obedecer al pecado. ¿Qué somos ahora, según Romanos 6, Ponga 18? mucha atención, ¿verdad? Porque primero comenzó que al conocer la verdad, esta nos haría libres, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Nos manda a no solo ser oidores, sino ser hacedores de la palabra. Cuando nosotros creímos en Cristo, Él nos justificó. Y al estar justificados, eso nos da paz, ¿verdad? Ahora que nosotros estamos en esa libertad, porque estamos justificados y tenemos paz para con Dios, ¿en qué nos convertimos según Romanos 6, 18? Y lo leemos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Sencillo. Y o sea, se lee sencillo, pero esto es un trabajo del Señor Jesucristo increíble. Entregó su vida por nosotros. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, como en la justificación nosotros ya tenemos libertad como para no pecar, ¿verdad? Ya el poder del pecado ya no es el mismo sobre nosotros. Entonces, ¿qué somos ahora? Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Usted y yo, ¿qué somos, mi hermano? ¿Qué somos? Libertados del pecado, amén. Pero ya que somos libertados del pecado, vinimos a ser ¿qué? Según Romanos 6, 18. Correcto. Tenemos ya una respuesta. Una respuesta. Ahora vuelva a ver el texto, véalo bien, dice, libertados del pecado, léalo allí, viniste a ser, mire, siervos de la justicia. Correcto. Muy Amén, bien, ya tenemos ahí la hermana Rosy, la hermana Daisy, el hermano Saúl, dice que somos siervos de la justicia. Imagínense Amén. Qué bendición, mi hermano amado. Eso es lo que nosotros nos hemos convertido desde el momento en que recibimos al Señor. Sigamos. Decir no al pecado. Decir no al pecado y hacer lo justo es nuestra mejor defensa. Ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya estoy bajo, que en Cristo ya no estoy bajo condenación. Esta verdad me defiende de las acusaciones del enemigo y me exige optar por una vida santa y con obras de justicia. Amén, amados hermanos. Mire, yo quiero que comprenda esto. Ahí estamos, ya tenemos ahí, el hermano Rabí se nos acaba de agregar, la hermana Kelly nos pone siervos de la justicia. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ponernos la coraza, ¿verdad? Esa coraza de la justicia. La verdad, mis hermanos. La verdad. ¿Por qué? Al ponernos nosotros y vestirnos con la verdad, nosotros, Satanás puede acusarnos de lo que sea, pero mientras nosotros estemos en la verdad, siendo siervos del Señor, Satanás no nos puede hacer nada. Nos mantenemos en la verdad, nos mantenemos diciendo la verdad, y esto se refiere no solo a la predicación del Evangelio, sino que a vivir de una manera certera, no mintiendo. Cada vez que nosotros mentimos, hacemos una fisura en la coraza. Imagínense, esto está tomado de manera metafórica, como un soldado romano se vestía para la batalla, cómo era la armadura de un soldado romano, y era muy importante que la coraza que iba aquí en el pecho, que le protegía órganos principales como el corazón, los pulmones, etcétera, todo lo que es el pecho estuviese cubierto. Y entonces cuando nosotros nos mantenemos en la verdad y decimos la verdad, no provocamos ningún tipo de fisura en la coraza y nosotros estamos completamente protegidos. Vamos a... Nos dice, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Según lo que nos leyó el pastor al inicio, el versículo 6:15 de Efesios nos dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estando en paz con Dios, según Romanos 5:1,
que nos dice así, ahorita se los leo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estando en paz con Dios, yo debo estar siempre preparado para llevar el evangelio de la paz a otros. Ponga mucha atención, por favor. ¿Por qué? Porque nosotros no solo llevamos la palabra dada por el Señor, sino que somos pacificadores. No somos problemáticos, no venimos a pelear. No presentar un evangelio de contienda, ¿verdad? Correcto. Sino que hablar siempre de todas las cosas que nos unen y no de las cosas que nos separan. Eso es muy importante, tenerlo siempre presente a la hora de presentar la palabra de Dios. Si usted está trayendo un evangelio que lo que pone a pelear son a dos denominaciones, usted es equivocado. ¿Verdad? Yo recuerdo que hay una porción en la palabra del Señor donde uno de los discípulos le dice, Señor, allá están unos que no nos quieren escuchar. Si quieres, oramos para que caiga fuego sobre ellos. Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu pertenecen. Somos pacificadores. Eso es lo que usted y yo somos. Ahora, sigamos en el numeral 10. Para eso, vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Precioso versículo. Amén. Entonces dice, según este Romanos 10:15, ¿qué dice acerca de los que predican el evangelio? ¿Qué es lo que dice? Según el versículo que tiene usted en pantalla ahorita, que es Romanos capítulo 10, versículo 15, ¿qué es lo que dice ese versículo respecto de los que predican el evangelio? Vamos a ver, ayúdenos por favor. Y cada vez que usted vea un predicador, tiene que acordarse de esto. Tiene que acordarse de esto. Le sea grato o no le sea grato, sea de su denominación o no sea de su denominación, usted tiene que pensar en esto. Vamos a ver. Según el versículo en Romanos 10:15, ¿qué dice este versículo acerca de los que predican el evangelio? Vamos a ver. Les voy a dar esos 10 segundos que dice la hermana, porque usted tiene que saber que tenemos que cubrir esto. Pero entienda, amados, eso es bien importante. Cuando usted predica, cuando usted habla del Señor, se convierte en eso que dice allí. Y eso, por supuesto, tienen hermosos pies. Amén, amén. Así dice literalmente. Vamos a poner la respuesta, por favor. Ya tenemos una respuesta. Hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Ahí hay dos detalles. Primero dice, oiga esto, todavía está en pantalla, el texto dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Número uno, quien va a predicar es ¿qué? Enviado. Y cuando dice hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, quiere decir que ellos pasan llevando la paz, pasan llevando bendición. La Biblia dice que el evangelio va acompañado de prodigios y de milagros. Entonces, cuando usted decide llevar ese mensaje, justamente como dice la hermana Daisy, usted se convierte en un mensajero de buenas nuevas. Y entonces cuando usted trae buenas nuevas, todos se alegran de verle venir porque bien trae el evangelio de paz. No es que tengamos pies hermosos. Ay, pastor, yo ya no califico porque qué feos son mis pies. Mire, primero no son feos. Aprécielos, ¿verdad? Porque les sirven para caminar. Pero con todo y eso, amados hermanos, es su caminar y no sus pies. Es una metáfora, ¿verdad? No es literal, sino que el que trae la buena nueva es hermoso para las que la reciben. Vamos a seguir. Amén. El escudo de la fe, según Efesios 6:16 nos dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Amén. El escudo de la fe. Recuerde, y mire, yo quiero que ponga atención a esto, por favor. Bueno, sigamos ya me iba a adelantar, ¿verdad? Sí. Usar el escudo de la fe es creer
que Dios actuará conforme a su carácter y promesas reveladas en su palabra. Fe es confiar en lo que leo en la Biblia. Recuerde que esto es bien importante lo que aquí dice. Usar el escudo de la fe es creer que Dios actuará conforme, número 1, a su carácter. Y número 2, a las promesas reveladas en su palabra. Fe es confiar en lo que leo en la Biblia. Usted no tiene fe en su capacidad, tiene fe en el Señor, ¿verdad? Y cuando usted sabe que cuando estamos en Cristo somos más que vencedores, Amén. ¿verdad? Y sabe que Dios lo ha armado y le ha dado muchas capacidades, pero con su bendición usted va a alcanzar todo lo que usted se proponga. Ahora vamos al número 11. ¿Qué son los dardos encendidos del maligno? Esa es la pregunta que tenemos y puede responderla de acuerdo a la lectura anterior del versículo Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces la pregunta es, ¿qué son los dardos encendidos? Según así lo dice la Nueva Versión Internacional. ¿Qué son los dardos de fuego del maligno o encendidos? ¿Qué cree usted que son? ¿Qué cree usted que son? ¿Cree usted que son palabras bonitas que Satanás nos manda a decir? A veces así suenan, ¿verdad? A veces así parecen. Amistades que nos agradan, invitaciones que estábamos esperando. Yo allí siempre he querido ir, pero ¿qué pasará? Algunas veces pensamos que esos dardos encendidos tienen que parecer dardos, ¿verdad? Pero no parecen dardos muchas veces. Entonces, ayúdeme con su respuesta. ¿Qué son los dardos de fuego o los dardos encendidos del maligno? Según lo que dice el versículo 16, y que por supuesto, según el escudo de la fe, los vamos a poder apagar. Vamos a ver. Ayúdeme, por favor. ¿Qué son los dardos encendidos del maligno? Vamos a ver, mis amados hermanos. Tiene la pregunta en pantalla, ¿verdad? Por supuesto. Así que ayúdennos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué cree usted que son los dardos encendidos del maligno o los dardos de fuego del maligno? ¿Alguna vez usted los ha sentido? ¿Alguna vez han estado con usted sus dardos encendidos? ¿Ha sentido usted el impacto? ¿Han dañado o no han dañado? Vamos a ver. Le voy a dar los 10 segundos porque ya se me están tardando demasiado. 5, 6, 7. La pregunta es, ¿qué son los dardos encendidos del maligno? Amén. Vamos a ver. ¿No tenemos respuesta. Vamos a avanzar. Le vamos a dar nuestra respuesta. Son los ataques del maligno. Amén. Y amados hermanos, los ataques del maligno, yo quiero que comprenda que no necesariamente parecen malos, ¿verdad? Dice la hermana Daisy, todo ataque que nos aparta de Dios, amén. Son los ataques, dice mi hermana Mari Carmen, por supuesto que sí. Eso es exactamente, son los ataques. Son los deseos de Satanás en acción por vernos caer, ¿verdad? Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe que Cristo viene a tomar posesión de la tierra nuevamente. Entonces está queriendo mantener su terreno, su territorio. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y quiere seguir gobernando este mundo, pero Cristo ya lo tomó, ya prácticamente y ya viene a tomar total posesión. Entonces, amados hermanos, estos ataques a veces son difíciles, como una enfermedad, como un accidente, pérdida de trabajo, la pandemia, etcétera. Todo lo que usted quiera que puede dañarlo, pero a veces son invitaciones oscuras, invitaciones disfrazadas. Recuerde que la Biblia dice que Él es ángel de luz, entonces no se admire que sus secuaces se vistan como ángel de luz. Dice la hermana, dice que es un imitador también. Siempre se nos presenta como lo que no es. Se nos presenta, o no tenemos que esperar verlo de manera fea. Correcto, sino que algunas veces se viste como bonito para engañarnos, porque es un engañador. Pero también nos dice, tenemos que usar ese
ese escudo, ¿verdad? Nos dice, usar el escudo de la fe es dar crédito a lo que dice Dios en lugar de creer en las mentiras y acusaciones del enemigo. Pero vamos a ver sobre el yelmo de la salvación. Antes de esto, Okay. yo quiero que usted comprenda bien que toda esta armadura todo es figurativo, ¿verdad? Nos está diciendo para qué funcionan cada una de las herramientas de la armadura. Entonces, la palabra del Señor es nuestra espada. Nos sirve para defendernos, nos sirve para atacar. Recuerde que la palabra nos da luz, la palabra nos guía. Entonces, y tenemos nosotros calzado, el calzado es el apresto del evangelio, es un evangelio de la paz y no de la contienda, evangelios de la paz. Y tercero, el escudo de la fe. Acuérdese, dice, dice sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Usted agarra su escudo, amados hermanos, y aunque siente el golpe, ¿verdad? Pero allí se va a apagar. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11:1. Entonces, usted solo acuérdese de lo que la Biblia dice. Acuérdese que Dios dijo que que usted es hijo de Dios. Acuérdese que Dios en ningún momento nos desampara. Y aunque se siente solo, vuélvase a acordar. Y hablando de acordar, por eso es que el siguiente punto habla de algo que nos ponemos sobre la cabeza. ¿Cómo se llama? Es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es como un casco protector, pastor. Correcto. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Según el versículo 6, 17 de Efesios, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso no nos debe de faltar nuestra espada, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Siempre tenemos que andar preparados para presentar las buenas nuevas, para presentar el evangelio del que hablábamos anteriormente. La hermana Daisy nos dice que los ataques del enemigo son lo contrario a los frutos del Espíritu, sí, las obras de Satanás, ¿verdad? Y ella misma dice, o sea que mi escudo representa mi fe. Así es. Amén. Correcto. Con su fe, nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. Y aunque usted vea un día gris, aunque vea un futuro gris, sus ojos carnales o naturales vean un día gris, usted sepa que la luz que le sirve a usted principalmente es la luz de Jesús, ¿verdad? Entonces usted camina en esa luz, por supuesto. Recuerde, y en esa fe se apagan todos los dardos. Y esos dardos de fuego, amados, van dirigidos principalmente a su mente. Por eso es que el yelmo protege la cabeza. Ayúdanos con eso. El yelmo protege la cabeza, porque el blanco principal de Satanás es nuestra mente. Como acusador, ataca nuestra autoestima, tratando de convencernos que somos débiles y fracasados. Su fin es convencernos de que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación, pero en Cristo ya no somos perdedores, sino ganadores, porque nos dice que somos más que vencedores. Correcto. Así es que usted tiene que saber que el ataque de Satanás es a su mente. Si bien es cierto, para golpear su mente toca su cuerpo, toca su familia, toca sus bienes físicos, ¿verdad? Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a tocar, ¿verdad? A ver, entonces cuando empiezan los problemas, comenzamos nosotros a dudar. La batalla se realiza principalmente en nuestra mente. Y por eso es que usted se pone el yelmo de la salvación, que habla de la salvación que Dios nos ha dado a nosotros. Y para eso queremos recordarle
4 beneficios de la salvación. Hay más, ¿verdad? Hay muchos más. Pero queremos recordarle 4 beneficios de la salvación que nosotros quisiéramos que nunca jamás se le olvidaran. Recordando estos beneficios, usted no va a permitir que Satanás lo engañe, no va a permitir que Satanás lo haga sentir menos, sino que usted siempre mantenga su actitud de ganador. Amén. Entonces, según Juan 1:12, que dice, ¿lo tienes ahí? Sí, el primer beneficio es, según Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, según Juan 1:12, que es un versículo básico para ganar almas, Dios me da el derecho de llamarme. Vamos a ver, el derecho de llamarme, no lo pongamos todavía, tienen que darnos respuesta. Según Juan 1:12, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Amén. Me dio el derecho de llamarme como. ¿Qué es usted ahora? Usted se puede llamar a sí mismo de esa manera. No necesita que nadie más se lo confirme porque Dios ya se lo confirmó. Satanás a veces lo hace dudar y le va a decir, estás solo, ¿verdad? Dios ya se olvidó de ti. Correcto. Ya tenemos una respuesta. Vamos a darle unos segunditos. Correcto. Tenemos una respuesta. Queremos que usted nos diga su respuesta. A los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Correcto. Ya tenemos El hermano Saúl correcta. nos contesta hijos de Dios, la hermana Rosy, la hermana Melqui también, qué bueno, hijos de Dios. Amén. Y que el enemigo no te haga dudar eso. Va a haber un ataque y de repente, amado hermano, ese ataque va a ser como un examen para ti y tú quieres que Dios se manifieste y de repente vas a sentir silencio, pero solo recuérdate cuando estabas en la escuela, ¿verdad? Cuando estabas en el colegio, cuando estabas en la universidad. A la hora de la clase el profesor hablaba. A la hora del examen, ¿qué pasa con el profesor? Guarda silencio. Entonces de repente viene el ataque del enemigo y Dios quiere que tú te defiendas con el escudo de la fe, que tú te mantengas con el yelmo de la salvación, que tengas la coraza de justicia diciendo siempre la verdad y tengas en tus manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, cuando venga el ataque del enemigo, ni siquiera vas a necesitar que Dios actúe de inmediato, sino que tú te vas a poder mantener firme porque te recuerdas de la palabra te hace pensar y entonces por eso tienes el yelmo, tienes el escudo porque estás parado en la justicia y en la verdad y mantienes, la coraza y agarras el escudo de la fe donde golpean todos los dardos de fuego y dice la Escritura que se van a apagar. Y todo lo que pase que no te haga dudar que tú eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y solo recuerda cómo eres tú con tus hijos. ¿Te olvidas de tus hijos? No. Claro que sí, no. Entonces tenemos que proteger nuestra mente con ese casco, con ese yelmo de salvación que es el objetivo del enemigo. Momento, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Él no me va a desamparar. Y con seguridad decirlo. Correcto. Según Juan 3:16, este es otro beneficio que lo voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo que también es un estandarte a la hora de evangelizar. Correcto. Y se lo repito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el segundo beneficio de la salvación, yo tengo que decírmelo en el momento de la dificultad. No me voy a perder porque tengo, según Juan 3:16. ¿Qué es lo que usted tiene? Según Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué usted no se va a perder? ¿Por qué? Vida eterna, amén, vida eterna.
Tenemos vida eterna, sí, correcto, por eso. Pero, ¿qué nos hizo llegar a la vida eterna? Amén. Vamos a ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna es una respuesta correcta. Y también nuestra respuesta la vamos a poner ya. Vamos a ver, fe en Dios y el tener fe en Dios, en Jesucristo me da, como dice la hermana Daisy, vida eterna. Es una respuesta correcta también, hermana Daisy. No la vaya a borrar porque está muy bien. Entonces nosotros tenemos vida eterna porque hemos creído en el Hijo, hemos creído en Dios. Ahora vamos a la tercera y para esto vamos a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recuerde que cuando llegue el ataque del enemigo, ¿verdad? Que recuerde que la idea es que usted resista y se mantenga firme cuando todo haya pasado. No se haya caído, sino que usted se haya mantenido firme. Entonces, cuando llegue ese ataque, usted diga, pero es que yo estoy... ¿Qué con Dios? Según Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios, claro que sí, hermana Daisy, paz para con Dios, definitivamente. Correcta la respuesta. Y por último, el último beneficio que ahora vamos a sacar, que vamos a recordarle ahora, está en Colosenses 1:14, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Vamos a ver. Y la pregunta es, ¿mis pecados han sido? ¿Qué pasó con sus pecados? ¿Todavía los tiene encima? Algunos todavía están traumados, ¿verdad? Por todas las cosas que hicieron. Correcto, hermana Daisy, Melqui, tenemos paz, igual que la hermana Rosy nos dice paz. Pero ahora dicen en el literal de, mis pecados han sido, según Colosenses 1:14, que le vuelve a leer en este instante. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Entonces, mis pecados han sido, vamos a ver, mis pecados han sido, si usted ya creyó en Dios, ¿qué pasa con sus pecados? Ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal. Que los problemas no le hagan dudar. Hemos sido, dice, mis pecados han sido, nuestra hermana Daisy dice que han sido perdonados, la hermana Rosy dice que han sido perdonados. Amén, hermano correcta. Saúl, correcto, han sido perdonados. Mis pecados han sido perdonados. No pierda, por favor, perdonados, porque Dios mandó a su Hijo, correcto, a morir por nosotros. Es correcto, amados hermanos. No pierda de vista eso. Y aunque cuán dura sea la batalla, recuerde, usted tiene que recordar que usted es salvo, que usted es hijo de Dios, que usted tiene vida eterna porque ha tenido fe en Cristo y que usted tiene paz. Oiga bien, han sido perdonados, dice mi hermana Kelly, correcto, nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, sigamos. Recuerde que estos beneficios tienen que estar aquí en su mente. Por eso es lo que es el yelmo. No es que usted va a ponerse un casco, mi amado. Usted va a cubrir con los pensamientos de Dios y los va a tener aquí. Y cuando vengan los días malos, como le llama en la Biblia, usted se mantenga firme recordando lo que aquí tiene en su mente, dándole vuelta y recordándole, porque sí que se duda, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, los días oscuros, las dificultades, yo entiendo se duda, pero cuando nosotros recordamos lo que Dios ya hizo en nuestra vida, pues nosotros podemos seguir adelante. Vamos a seguir. Amén. Para reflexionar, pastor. Correcto. Y esto vamos a Efesios capítulo 6, versículo 16. Vamos, ¿tú tienes ahí? Sí, lo tengo. Correcto. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Puedo leer la versión NBI, nueva versión internacional, claro. Nos dice así: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno.
Claro que sí. Flechas encendidas, dardos de fuego Sí, del era maligno. lo que Entonces mencionábamos. Efesios 6:16 dice, nos exhorta a usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. No los trate de apagar usted, amados. No ande buscando la ayuda a diestra y siniestra. Primero vamos a Dios y nos recordamos de sus promesas, utilizamos el escudo de la fe, sabemos que nuestro corazoncito está cubierto porque tenemos la coraza de justicia, caminamos en el evangelio de la paz, ¿verdad? Amén. Recuerde que algo que no hemos tocado, ceñidos con la verdad y la coraza de justicia. Cuando usted no esté en la verdad, usted hace una fisura en su armadura y cada vez nos vamos debilitando más. Pero queremos, según el material, y queremos que usted reflexione. Haga una lista de algunos de los dardos que Satanás le ha tirado últimamente. ¿Qué cosas han pasado? ¿Qué cosas han pasado? Y mi hermana Kelly todavía está pendiente, que quiere dar su testimonio respecto a lo que pasó con su familia y su batalla, ¿verdad? Con su familia en el COVID, pero han salido victoriosos. Amén. Y yo le aseguro que por mucho que tengamos nuestra mente en Cristo, nuestra mente humana piensa en lo peor. Pero Dios tiene preparado siempre lo mejor, ¿verdad? Así es que, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Algún accidente, pérdida de trabajo, enfermedades, problemas con los hijos, porque a veces los hijos andan de repente, aunque seamos creyentes, de repente los muchachos en su juventud se meten a malos pasos, etcétera, etcétera. Entonces, solo recuerde y usted se va a dar cuenta de lo que le decimos y que... ¿Cómo se llama? Y que realmente Satanás sí nos ataca. Entonces sería bueno que hiciéramos una lista, usted haga una lista de los últimos golpes que ha querido asestarle Satanás. Ahora, vamos a ver. Sigamos. ¿Qué aconsejaría a la persona que dice, pero yo no tengo mucha fe, mi fe está muy débil? Vamos a ver, ¿qué le podría decir usted? Alguien, no, es que mira, yo no soy una persona de fe. ¿Y tú eres cristiana? Sí. Pues todos los cristianos somos personas de fe. Todos los cristianos somos personas de fe. ¿Qué debemos hacer para para crecer nuestra fe? Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer para que nuestra fe crezca? Vamos a ver, ¿qué es lo que cree usted que debemos hacer para que nuestra fe crezca? Fíjense que en Romanos nos dice un texto que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y yo Amén. quiero abonarle a usted en algo. Usted tiene que escudriñar la Escritura, orar. Tiene que congregarse. Ya la iglesia ya va a estar abierta para poder congregarse. Claro, tiene que cuidarse y todo lo que usted quiera. Que tenemos que ser obedientes en esta pandemia, lo tenemos que ser. Y el meditar en la palabra de Dios y el orar nos aclara los pensamientos, Amén. nos vuelve personas sobrias y poder pensar cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que nos beneficia a nosotros también. Correcto, la hermana Daisy nos ayuda a entrar en el siguiente punto. Dice oración constante, la hermana Rosy, oír y leer la Biblia, supongo, mi hermana, y la palabra de Dios. La hermana Daisy agrega lectura bíblica. La hermana Melky, leer la Biblia, orar todos los días, correcto. Amén. Porque le aseguro que días de ataque vienen siempre. Eso es la vida, amados, y Satanás no se va a cansar. Óigame, no se ha cansado por estos miles de años, no se va a cansar ahora, ¿verdad? Y realmente quiere vernos en el suelo, ¿verdad? Quiere detener toda la obra de Dios en nosotros. Así es que no se le olvide a usted todo lo que Dios ha hecho como para pensar que ahora ya la abandonó, porque no es así. Ahora vamos a profundizar. Para esto vamos a leer Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, según esos dos versículos que hemos leído de Filipenses 4, el cristiano, según ese versículo, el cristiano experimenta paz cuando cumple lo que dice el versículo 6. ¿Y qué es lo que dice el versículo 6? En lugar de ¿qué debo hacer? En lugar de una actividad o de una situación, tengo que hacer otra. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, cuando eso usted haga, eso va a haber paz en su corazón. Entonces, según Filipenses 4, 6 y 7, el cristiano experimenta paz cuando cumple lo que dice el versículo 6. En lugar de, vamos a ver, que debo hacer qué cosa. ¿Qué hace usted cuando llega la necesidad? ¿Qué hace usted cuando llega la amenaza? Cuando de repente se nos olvida y que Dios nos ha dicho, miren las aves del campo, no tejen ni hilan, ¿verdad? Y Dios las mantiene, miren las flores, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Amén. Por eso es muy importante conocer todas las promesas que el Señor tiene en su palabra, para cuando llegue el momento de la necesidad, el Espíritu Santo pueda recordarlas. Amén, amén. Entonces, mis queridos hermanos, quiero ver si usted me va a contestar. Entonces, en lugar de, ¿qué debo hacer? Según ese versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer cuando vengan las dificultades? Vamos a ver, ayúdeme por favor. Denos un afanado. Dice, en lugar de estar afanado, correcto, mi hermana Melqui, ¿qué es lo que debo de hacer? Correcto, afanado. En lugar de afanarse, el afán que es la preocupación excesiva. No es el ser responsable en cuanto a mi responsabilidad, no. Es aquella aflicción, ¿verdad? Aquella preocupación, ay no, que yo tengo que. Sí tiene que salir a trabajar, pero tiene que confiar. Y ahí la hermana Rosy nos da la segunda respuesta. En lugar de afanarme, tengo que orar. Correcto. Oración. Entonces, amados hermanos, correcto, ahí está nuestra respuesta. En lugar de afanarme, debo presentar mis peticiones a Dios en oración. Y amén. Fíjense que esta oración tiene algo muy importante. Dice, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando usted presenta su petición y le da las gracias al Señor, es que está confiando que Dios le va a dar las respuestas. Amén. Y estar en oración, dice el hermano. Correcto, así es. Ahora, mis queridos hermanos, vamos al principio. Mire, se estaba más cortita, ¿verdad? Vamos al principio, vamos a las preguntas, vamos a ver si tenemos, si nuestras respuestas coinciden. Recuerde que las preguntas antes de ponerse... Correcto, mire, la hermana Daisy agrega otro detalle bien importante. La hermana Daisy Olivares, oración, ayuno. Es correcto, amén. Es correcto. Así es. Les recuerdo, por favor, nuestras 3 preguntas del principio. Se las voy a leer antes de ponérselas en pantalla. Dice, la Biblia es una parte importante de mi armadura. Sígueselas leyendo, por favor. Fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido. Esa es la número 2. Y la tercera, Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. Esas son las 3 aseveraciones que tenemos para este día.
Ahora regálenos sus respuestas, ¿verdad? Sí. De un solo Falso o póngalas, verdadero. de un solo ponga las que usted quiera, F, B, F o B, como usted quiera. Ahí póngalas, por favor. Y nosotros en un momento vamos a poner nuestras respuestas. Pero queremos escuchar las suyas. Ay, pastor, pero es que me voy a equivocar. Pues ahí estamos, aprendiendo que si... nadie nace aprendido, como me decían antes, ¿verdad? Vamos aprendiendo y aquí todos, su servidor es el que más aprende haciendo todo esto. Ya tenemos la hermana Rosy, la hermana Daisy también nos dan sus respuestas. Vamos a ver a alguien más, vamos a ver si está por ahí la hermana Ana, queremos saber cuáles son sus respuestas. La hermana Melky también, ayúdenos con sus respuestas. Ayúdenos, por favor. Queremos ver sus respuestas. Queremos saber que todavía están ahí con nosotros. Mándenos sus respuestas. Se las vuelvo a leer antes de ponérselas en la pantalla. La Biblia es parte importante de mi armadura. ¿Qué piensa usted? ¿Falso o verdadero? Fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido. ¿Falso o verdadero? Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. ¿Falso o verdadero? Así es que ayúdenos, por favor. Ahí está la hermana Melky, ya puso sus 3 respuestas. Vamos a ver, amados hermanos, vamos a ver a alguien más. Ayúdenos, por favor. Queremos saber sus respuestas. Amén. Vamos a ver. Ya tenemos ahí. Tenemos 3 respuestas. Hermana Kelly, correcto. Vamos a ver, hermana. Falta alguien más. Vamos a ver, ayúdenos. Ok, amados hermanos. Tiene 10 segundos a partir de este momento para darnos sus respuestas. Y nosotros vamos a poner las nuestras. No se preocupe que si se equivoca, pues ahí estamos. O sea, si no coinciden las respuestas, ¿verdad? Ayúdenos, por favor. Vamos a ver las respuestas. Ok, vamos a la primera. La Biblia es parte importante de mi armadura. Esa es la primera aseveración. Y la respuesta para esto es verdadero. Definitivamente, correcto. La Biblia es una parte importante de mi armadura. Y todos los que han dado respuesta tienen correcta eso, es todo correcto. Entonces, vamos a la siguiente. La segunda dice, fe es simplemente que Dios hará lo que ha prometido. Oiga esto, antes de poner la respuesta, ¿verdad? Porque hay varios que han puesto una respuesta diferente. Quiero recordarles, fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es eso? ¿De qué tengo fe? ¿De que yo puedo? Es la certeza de lo que se espera. ¿Quién va a actuar? El que lo prometió. Amén. La convicción de lo que no veo. ¿Qué es lo que no veo? Lo que está haciendo el que me lo prometió. Entonces, fe es simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido. Verdadero, correcto, verdadero. Correcto. Ahora, recuerde por favor, ay pastor, pedí mi esfuerzo, porque Dios ha prometido y yo le creo a Dios, yo me puedo esforzar. Y la tercera es, Satanás quiere confundirme en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. Satanás quiere confundirme. ¿Qué cree que es eso? De eso creo que todos la tienen... casi todos lo tienen correcta, ¿verdad? Satanás quiere confundirme. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que usted cree que quiere Satanás en cuanto a su fe? Que Dios lo hará. Amén, correcto. Dios lo hará, dice la hermana Daisy, correcto. Entonces, la tercera respuesta, que por último se la leo. Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. La respuesta es verdadero. Esta es de las pocas veces que aparece una sola letra. Mire, ve, verdadero, verdadero, verdadero. Bien, mis queridos hermanos, esas son nuestras respuestas. Les agradecemos en verdad que nos hayan acompañado. Siempre lo que queremos es que usted aprenda, enseñarle y que aprendamos todos lo que Dios tiene para nosotros. Recuerde que el enemigo siempre va a querer atacarnos, pero nosotros estamos seguros en Cristo. Pero para que usted no solo esté seguro, sino que se sienta seguro,
tiene que ir a la palabra del Señor y estar orando, dándole vuelta a la palabra, aprendiendo cada vez más para que los dardos de fuego que tarde o temprano van a llegar se apaguen. Bien, mis queridos hermanos. Aleluya. Bien, queremos recordarle antes de pasar a orar, queremos recordarle nuestros días de transmisión. Recuerde, son martes, viernes, sábado y domingo, 7 de la noche. No se pierda mañana, por favor. Le queremos ver conectado a las 7 de la noche.